Ahí está. Oramos entonces para comenzar. Padre Celestial, agradecemos, Señor, este momento en el que tú nos reúnes para poder compartir las verdades que encontramos en tu santa palabra, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, guíanos, Señor, en este tiempo en el que vamos a tratar, Señor, de comprender aquellas cosas que están reveladas en tu palabra acerca de ti, Señor. Permítenos, Padre, conocerte más para amarte más, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver un poquito. Como les dije, vamos a estar viendo la doctrina del Espíritu Santo en 4 lecciones. Hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en la Trinidad, porque tenemos que nosotros entender de que la importancia que vemos en estudiar la persona del Espíritu Santo es porque directamente está, es una persona de la Trinidad, Él es Dios, ¿sí? Y eso lo vemos en todo el desarrollo de la Biblia. Así que yo en estas palabras no quisiera adelantarme mucho a lo que hoy vamos a ver, porque me gustaría que lo desarrollemos a medida que vamos avanzando en las clases. ¿Ok? Bueno, como les decía entonces, comenzamos hoy el curso de Doctrina del Espíritu Santo, que también le llamamos neumatología. Vamos a ver un poquito por qué, ¿sí? Como introducción podemos decir de que el Espíritu Santo siempre ha amado a su pueblo y lo ha cuidado fielmente, ¿sí? En el Antiguo Testamento, las personas que escuchaban hablar del Espíritu no entendían muy bien de qué se trataba o de quién se trataba. ¿Por qué? Porque no fue hasta el Nuevo Testamento donde Jesús comenzó a revelar al Espíritu Santo como una persona distinta dentro de la Trinidad, ¿sí? En el Nuevo Testamento es donde nosotros encontramos una revelación mucho más clara de quién es la persona del Espíritu Santo. ¿Ok? Un momentito, por favor. Ok, ahí está. Entonces vemos nosotros de que Jesús da esa revelación aún más clara de quién es el Espíritu Santo. Y podemos decir quién es y no decir qué es el Espíritu Santo. ¿Entienden? Jesús habla acerca del Espíritu Santo como la persona de la deidad, o sea, Dios mismo, que está más íntimamente involucrada en nuestras vidas, ¿sí? A través de estos estudios vamos a darnos cuenta de que la persona del Espíritu Santo es quien está realmente más involucrada en nuestras vidas. Y por supuesto, al estar en nuestra vida, da la presencia misma de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, Él dará testimonio de mí. O sea, el Espíritu Santo es quien se involucra en nuestra vida, pero también involucra a Dios mismo en nuestra vida y permite a nosotros que nos involucremos en la intimidad de Dios. ¿Está bien? Bueno, la doctrina del Espíritu Santo se conoce como neumatología, ¿verdad? Y esto es un término técnico que yo quisiera que ustedes puedan familiarizarse con este término, ¿sí? Proviene de 2 raíces del idioma griego, ¿verdad? De 2 raíces de palabras griegas. La primera es neuma, que significa espíritu, y logos, que significa estudio, ¿sí? Ustedes van a ver la palabra logos en diferentes términos, por ejemplo, psicología, ¿sí? O, bueno, neumatología, muchos términos que tienen esta composición de 2 palabras griegas en su definición. Por ejemplo, teología es el estudio
de Dios. Vemos que está también la palabra logos, que significa estudio, y theo, que significa Dios. En este caso, neuma significa espíritu y logía significa estudio, o sea, el estudio del espíritu. Ahora, nosotros en teología cristiana nos adueñamos de este término y hacemos referencia al estudio del Espíritu Santo, no al estudio de cualquier espíritu, o de mi espíritu, o de la parte inmaterial del ser humano. No. Eso se da en antropología, o antropología de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de neumatología nos estamos refiriendo necesariamente al Espíritu de Dios y al estudio del Espíritu de Dios. ¿Ok? Nos referimos entonces a la tercera persona de la Trinidad. Un término técnico que a mí me gustaría que ustedes puedan conocer. ¿Está bien? La doctrina del Espíritu Santo como una persona distinta, como una persona no creada de la Trinidad, históricamente tomó miles de años en desarrollarse, ¿sí? Esto nosotros vamos a ver en el último punto de la lección de hoy, cómo el Espíritu Santo, al menos en una pequeña parte, no queremos abarcar toda la historia de la iglesia y cómo se desarrolló la doctrina del Espíritu Santo en la historia de la iglesia, sino que algunos puntos más relevantes nada más. Pero la doctrina, la enseñanza del Espíritu Santo llevó mucho tiempo a la iglesia desarrollarla como hoy la entendemos. ¿Está bien? ¿Y esto a qué se debió? Se debe a gran parte al hecho de que Dios decidió revelar este aspecto de su ser a través del tiempo. Nosotros entendemos de que aquellas cosas que hoy conocemos de Dios es porque Dios nos permitió conocerlas, o Él se reveló de una manera gradual y Él definió el tiempo y no dependió de nuestro intelecto para conocer a Dios y específicamente a la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, sino que dependió de Dios. Como a Él le plació revelarse, es donde también determinó el tiempo que llevó a la iglesia conocer y desarrollar la doctrina del Espíritu Santo. ¿Ok? Como Dios reveló más y más de sí mismo, entonces nosotros también comenzamos a desarrollar, y digo nosotros porque nos referimos a la iglesia, comenzamos a desarrollar una comprensión más completa de su naturaleza trinitaria. Primero vemos a un Dios creador, un Dios Padre, ¿verdad? Vemos nosotros luego en el Nuevo Testamento a la persona de Cristo hecho hombre también, y vamos entendiendo al leer los evangelios, vamos entendiendo por qué en el Antiguo Testamento se refería al Hijo de Dios o al Mesías o a Jesucristo, ¿sí? Y al ver a Cristo, al revelar, porque Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ahí vemos nosotros de que habían varios pasajes bíblicos que hablaban de Jesucristo, que para la gente del Antiguo Testamento era un misterio. Ellos sabían de que existía un Dios creador, un Dios soberano, un Dios que era el Dios de Israel, y vendría un Mesías, ¿sí? Y luego cuando viene el Mesías, hecho hombre, Dios hecho hombre, Jesucristo, es donde se entiende de una mejor manera la persona de Cristo en la Trinidad. Y luego, ¿sí?, cuando el Señor promete, que eso vamos a ir viendo, que el Señor promete enviar al Consolador con mayúsculas, al Espíritu Santo, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es revelado con más claridad y entendemos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que antes no se entendían. ¿Ok? Entonces, son maneras y son momentos en los cuales Dios se va revelando a sí mismo, y el hombre lo único que puede hacer es recibir esa revelación
y conocerle al Señor, en la medida que Él se da a conocer. En esta lección entonces sobre el Espíritu Santo en la Trinidad, vamos a explorar el desarrollo histórico de la neumatología en 3 pasos. Primero, vamos a ver cómo el Espíritu Santo aparece en el Antiguo Testamento, lo que yo les decía, ¿sí? Segundo, veremos lo que el Nuevo Testamento enseña sobre el Espíritu Santo. Y tercero, vamos a ver al Espíritu Santo en el desarrollo de la historia de la iglesia. ¿Ok? Vamos entonces al primer punto. Vamos al primer punto entonces. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Yo quiero que ustedes, además de ver este video y además ver esta transmisión y después a los que van a ver posteriormente a esta transmisión en una grabación de video, puedan también tomar notas y puedan consultar con las Biblias para que ustedes puedan ver de que lo que hablamos está en la Biblia y puedan corroborar de que todo lo que decimos es cierto, ¿verdad? Es verdadero, conforme a lo que la Biblia nos enseña. ¿Está bien? Muy bien. Vamos entonces a ver el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. A ver. Por alguna razón no está, ahí está. Está pasando muy lento las diapositivas, pero bueno, vamos a continuar. El Antiguo Testamento sugiere que el Espíritu es Dios sin nombrarlo explícitamente. Voy a hacer un paréntesis, perdón hermanos. Si hay alguna situación en la cual no se escucha bien o no se ve bien esta transmisión, por favor háganme saber, así yo voy a corregir los detalles técnicos para que ustedes no se pierdan en nada. Perfecto. El Antiguo Testamento sugiere que el Espíritu Santo es Dios sin decirlo explícitamente, sin decirlo directamente, ¿sí? Ya en el Antiguo Testamento vemos nosotros indicios, vemos nosotros detalles, datos que nos hablan del Espíritu Santo siendo Dios, ¿sí? O el Espíritu Santo formando parte de la deidad cristiana. A través de varios pasajes podemos observar la presencia y la acción del Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en varios lugares ustedes van a ver de que el Espíritu de Dios tiene varios nombres. Enseguida vamos a ver sobre esto. Acción del Espíritu de Dios en la creación, ya desde la creación, la profecía y la dotación de habilidades especiales a ciertos individuos. O sea, vemos nosotros al Espíritu Santo que en la creación, ¿sí?, también dando profecía y visiones a ciertas personas y también dando habilidades especiales a ciertos individuos. ¿Dónde podemos ver esto? En Génesis capítulo 1, versículo 2, ustedes pueden ver que la palabra del Señor dice, el Espíritu de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Ustedes se dan cuenta de que ya en la creación estaba el Espíritu de Dios. Job capítulo 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo, creador, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Salmo 106, versículos 32 al 33, dice, también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ello. ¿Por qué? Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Enseguida vamos a ver a qué se refiere este salmo, ¿sí? Vemos nosotros entonces al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo en relatos del Antiguo Testamento. Veamos ahora entonces
al Espíritu, bueno, seguimos viendo detalles sobre esto. Ahí está. Warfield, ¿sí? Un teólogo bastante renombrado y respetado, escribió su obra La doctrina bíblica de la Trinidad. Fue publicada en 1915. Y él decía sobre el Espíritu Santo en la Trinidad, dice, el misterio de la Trinidad no es revelado en el Antiguo Testamento, pero el misterio de la Trinidad subyace a la revelación del Antiguo Testamento. O sea, se está revelando de manera progresiva, aunque todavía no es muy directa y muy clara, pero hay indicios, hay detalles que nos dan a entender de que además de Dios Padre, hay una persona más en la deidad, ¿sí? O dos personas más en la deidad, ¿verdad? Así, la revelación de Dios, nosotros hablamos, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la Trinidad, o sea, la revelación del Padre, Hijo y Espíritu Santo del Antiguo Testamento, no se corrige por la revelación más completa que la sigue del Nuevo Testamento, sino que solo se perfecciona, se extiende y se amplía. O sea, en la revelación del Antiguo Testamento se subentiende de que hay un Dios creador, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, que se ve más claramente en el Nuevo Testamento. Dios no se reveló como la Trinidad en el Antiguo Testamento, o al menos de una manera que su pueblo podría reconocer claramente. Aún así, porque Dios realmente existe como una Trinidad desde la eternidad hasta la eternidad, y porque el Antiguo Testamento realmente lo revela, el Antiguo Testamento contiene pistas, ahí está la palabra clave, pistas sobre la Trinidad. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, con la visión que obtenemos del Nuevo Testamento, podemos ver estas claves con más claridad. Hoy nosotros tenemos más ventaja para entender estas cosas que los que vivieron en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tenemos el Nuevo Testamento que nos permite ver más claramente. Perfecto. Sigamos. Sigamos viendo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Bueno, está respondiendo un poquito más lento, pero yo quiero que me sigan con las imágenes que va apareciendo ahí. En el Antiguo Testamento se utilizan varios nombres. Vamos a referirnos ahora para los nombres que vemos nosotros que se refieren al Espíritu Santo. Se lo llama también Espíritu de Dios o Espíritu del Señor. Y Dios mismo también habla y se refiere a sí mismo como mi espíritu. ¿Sí? Todas estas expresiones hablan del Espíritu Santo y están en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y se refieren justamente a la tercera persona de la Trinidad. La palabra hebrea para espíritu, ¿por qué hablamos del hebreo? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y en el hebreo encontramos la palabra ruaj, ¿sí? Que significa espíritu. Puede significar también viento, aliento o el principio de vida. Cuando se refiere a Dios, ruaj significa Dios mismo o su presencia personal y activa en la creación. En nombres como Espíritu de Dios y Espíritu del Señor, ruaj se combina con un nombre para Dios, indicando que el Espíritu de Dios está asociado con Dios de alguna manera o es Dios mismo. ¿Sí? Para expresar Espíritu Santo, el hebreo une la palabra ruaj con
Kodesh, ¿sí? Hay una iglesia que pretende significar Kodesh en su nombre, Kadosh, pero nos damos cuenta que está mal pronunciado. Así que hay que tener mucho cuidado cuando queremos nombrar a instituciones desde nuestra cultura latina, ¿sí? Y en vez de decir Kodesh, decimos Kadosh. Por ahí, sin querer, se estará diciendo otra cosa en hebreo. Eso nada más como una aclaración, ¿verdad? Entonces, Espíritu Santo, santo, santidad, significa Kodesh o Ruach Kodesh, ¿verdad? Que significa santidad o Espíritu Santo cuando están unidas estas dos palabras. ¿Qué significa esto? Se refiere a la pureza moral y absoluta de Dios y también el esplendor de su apariencia. ¿Está bien? Entonces vemos los nombres que vemos, o sea, que aparecen en el Antiguo Testamento para dar a entender el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor. Vemos nosotros que son sinónimos para referirse al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Ok? Ahora veamos un poco cómo el Antiguo Testamento habla del Espíritu Santo como Dios mismo. O sea, cuando habla del Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, Espíritu Santo, está hablando de Dios mismo, ¿sí? Y lo que estamos haciendo, mis hermanos, probablemente es explicar lo obvio, pero como yo les decía en otros cursos, en otros módulos, es importante muchas veces explicar lo obvio para poder defender lo que creemos o explicar lo que nosotros creemos. ¿Está bien? Porque alguno va a decir, bueno, no hay duda de que al hablar del Espíritu Santo estamos hablando de Dios mismo, sí, pero ¿dónde aparece eso? ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? ¿Verdad? No es lo mismo usar una calculadora para resolver ejercicios matemáticos que hacerlo en hoja y papel siguiendo los pasos que nos van a llevar a ese resultado. Yo tenía un profesor de matemáticas en la secundaria que él no usaba mucho calculadoras. ¿Por qué? Porque él decía, yo les voy a demostrar por qué la calculadora tiró ese resultado. Porque la calculadora lo que hace es llevarte directamente al resultado, ¿verdad? Y él lo que hacía era desarrollar desde el principio hasta ese resultado. Te demostraba todos los pasos de por qué se llegaba a esa conclusión. Hoy lo que queremos hacer es eso. Cuando hablamos de teología, estamos nosotros demostrando por qué se llega a la doctrina que hoy estamos nosotros explicando, o a los resultados que la iglesia siempre sostuvo en cuanto a su creencia. ¿Ok? Bueno, entonces veamos en el Antiguo Testamento dónde se refiere al Espíritu Santo como un ser divino. ¿Sí? En Génesis capítulo 1, versículo 2, habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. ¿Sí? Nos da a entender de que el Espíritu de Dios es eterno, es Dios mismo. El Espíritu de Dios no es un espíritu cualquiera, un espíritu aparte de Dios, es el Espíritu de Dios. Se refiere entonces a este Espíritu en mayúsculas, el Espíritu Santo, como Dios mismo. Job 33, 4, un versículo que leímos recién, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea, habla del Espíritu de Dios y en la siguiente frase
usa la palabra omnipotente como un atributo del Espíritu de Dios, entonces nos da a entender de que el Espíritu de Dios es el omnipotente, entonces es Dios mismo. Salmo 106, Salmo 106, versículo 32 al 33, dice, también le irritaron las aguas de Meriba. ¿A quién? Al Espíritu de Dios. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. ¿Sí? ¿Ok? Vemos también en Isaías capítulo 63, versículo 10, de que el Espíritu Santo se aplica a Dios mismo, destacando que la santidad de Dios se ofendió por el pecado de Israel y por eso los castigó. ¿Sí? Además, en Isaías 63, versículos 11 al 14, Isaías se refiere a los milagros de Dios en el Éxodo, atribuyéndolos al Espíritu de Jehová. O sea, Isaías 63, 10 está explicando lo que sucede en el Éxodo, lo que está diciendo también Salmo 106, versículo 32 al 33. Dice de que el pecado de Israel ofendió al Espíritu de Dios, a la santidad de Dios, y por eso los castigó. Ahora también Isaías 63 habla de los milagros que ocurrieron en el Éxodo como los milagros del Espíritu de Jehová. Ok, ustedes pueden leer por favor esos versículos y tener un mejor entendimiento y por sobre todo corroborar de que lo que estamos hablando es correcto. ¿Sí? Entonces estos pasajes nos dan a entender de que ofender al Espíritu de Dios es ofender a Dios mismo. ¿Sí? De que el Espíritu de Dios ya existía en la eternidad y de que el Espíritu de Dios es también creador. O sea, estuvo en la creación, es el creador también. ¿Entienden? Entonces vemos estas referencias que nos dan a entender de que el Espíritu de Dios es el Dios mismo. Nos estamos enfocando en lo que dice el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo. A ver, un momento. Seguimos entonces. El Espíritu Santo nos dice el Antiguo Testamento que también dio profecías y dio también visiones. ¿Sí? El Espíritu de Dios inspiró a los profetas, ¿sí? Dando profecías y dando visiones en el Antiguo Testamento, revelando conocimiento divino y delegando autoridad a los profetas. O sea, vemos en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo también obrando en el pueblo de Dios. Primera de Samuel, capítulo 19, versículos 20 al 24, habla sobre cómo Saúl y sus hombres recibieron temporalmente el don de la profecía. En Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20, nos habla de que Zacarías fue capacitado para hablar las palabras de Dios por el Espíritu de Dios. Ezequiel, Zacarías el profeta, ¿verdad? Ezequiel, otro profeta, capítulo 11, versículo 24, habla de que Ezequiel recibió una visión profética. ¿Quién se la dio? El Espíritu de Dios. Y uno de los pasajes más interesantes es el que sucedió con Balaam en Números, capítulos 22 al capítulo 24. Es un ejemplo realmente notable. Balaam, ¿qué quería hacer? Era maldecir a Israel. ¿Y qué hizo el Espíritu de Dios? No le permitió eso. Le obligó a bendecir en lugar de maldecir al pueblo de Dios. ¿Quién hizo esto? Hizo el Espíritu Santo. Y ya lo vemos en el Antiguo Testamento. Nos estamos refiriendo al libro de Números, capítulo 24, versículos 2
al 4. Y hay otros más, hay muchos pasajes más que hacen referencia al Espíritu Santo dando profecías y visiones. Por ejemplo, bueno, enseguida vamos a ver el siguiente. Vemos también de que el Espíritu Santo da habilidades y conocimientos especiales. ¿Sí? El Espíritu Santo da habilidades y conocimientos especiales. Ya eso vemos en el Antiguo Testamento también. El Espíritu de Dios dotó sobrenaturalmente a ciertos individuos en el Antiguo Testamento para tareas específicas. Por ejemplo, Bezalel y Aholiab fueron llenos del Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, para elaborar el tabernáculo. Eso vemos en Éxodo capítulo 31, versículo 3 y capítulo 35 al 31. Vemos también que estos dones son paralelos a los dones espirituales que vemos en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 12, en Primera de Corintios capítulo 12 y en Efesios capítulo 4. También esta habilidad de conocimiento vemos en Sansón. La palabra del Señor habla de tres momentos importantes en los cuales dice Sansón lleno del Espíritu de Dios. ¿Sí? O habla justamente de que Sansón fue capacitado o tomó esa fuerza sobrenatural que fue justamente dado por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Ahí vemos también al Espíritu Santo obrando en el Antiguo Testamento. ¿Ok? También el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, vemos de que dio unción y empoderamiento. ¿Sí? El Espíritu de Dios ungió a reyes y líderes, delegándole autoridad divina. Por ejemplo, ¿cuál? Saúl y David. Ellos fueron ungidos como reyes sobre Israel. ¿Para qué? Para gobernar en nombre de Dios. Ahora, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 23, se refiere al trono de David como el trono del Señor. Y vemos esto más claramente en la transferencia de la unción de Saúl a David. En 1 Samuel, capítulo 16, versículos 13 al 14, nos dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, dice, ¿a quién? A David, el hijo de Isaí, en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Pero ¿qué también nos dice el pasaje? Que el Espíritu de Jehová, al venir sobre David, se apartó de Saúl. Ahí nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es una persona. No son varios espíritus, sino que esa unción y ese empoderamiento se aparta de Saúl, el Espíritu de Jehová, y en esa unción respalda a David como el próximo rey. ¿Ok? Entonces vemos nosotros, mi hermano, de que en estos pasajes el Antiguo Testamento se está refiriendo al Espíritu Santo como Dios mismo, en sus obras y en la manera en que se refiere a sus atributos. Ahora, veamos un poco la personalidad del Espíritu Santo, porque decimos nosotros de que el Espíritu Santo es una persona, y esto ya se ve en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El Antiguo Testamento no le presenta explícitamente como una persona distinta dentro de la deidad, pero sí muestra que el Espíritu Santo es una persona completamente divina y no una fuerza espiritual o una energía como algunos quieren definirle al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es una persona. ¿Sí?
En esa personalidad vemos nosotros de que la Biblia relata que el Espíritu Santo tiene emociones. Interesante, ¿verdad, mis hermanos? El Espíritu Santo, al ser una de las personas, no estoy diciendo al ser humano, porque el que se encarnó fue Jesucristo. Pero en la personalidad divina del Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene emociones. Y las fuerzas o las energías, como algunos tratan de definir al Espíritu Santo, no tienen emociones, no muestran emociones. Solo las personas lo hacen, ¿sí? Y el Antiguo Testamento describe emociones del Espíritu Santo y de esa manera indica su personalidad. Por ejemplo, Isaías 63:10, un versículo que ya mencionamos, dice: ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, dice. La rebeldía de Israel en el Éxodo hizo enojar el Santo Espíritu de Dios, por lo cual se les volvió enemigos y él mismo peleó contra ellos. Este versículo muestra que el Espíritu Santo puede sentirse ofendido y puede enojarse. La Biblia habla también de no entristezcáis al Espíritu Santo, dice. Y eso ya vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos estamos enfocando ahora en el Antiguo Testamento. Pero de igual manera, el Nuevo Testamento también apoya este punto de que el Espíritu Santo puede enojarse, puede entristecerse. Y así también puede demostrar emociones, que son características de una persona. Miqueas, capítulo 2, versículo 7, sugiere de que el Espíritu Santo puede estar enojado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Por eso hablamos nosotros de la Trinidad como un Dios en esencia en tres personas. Y son personas distintas unas de otras. No digo diferentes, distintas. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su personalidad, que es perfecta, es Dios, ¿sí? Pero son personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Sigamos. Siguiendo siguiendo con el tema de la personalidad del Espíritu Santo, vemos nosotros de que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también demuestra que puede formar relaciones o que se relaciona con su pueblo. Describen su participación activa y sus relaciones con la humanidad. Por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 3 dice la palabra del Señor: y dijo Jehová, no contenderá. Habla de un relacionamiento de contienda. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días 120 años. Este versículo indica que el Espíritu de Dios contiende o lucha con la humanidad caída, lo cual es una acción personal que implica evaluar y responder inteligentemente al pecado de la humanidad. ¿Ok? Continuamos. En cuanto a la personalidad. Bueno, vamos más rápido, mis hermanos, porque se nos está yendo la hora. También Él tiene autoridad. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se muestra por la respuesta de la gente a su autoridad. Por ejemplo, Éxodo 17, versículos 1 al 7. Salmo 106, un salmo que ya estuvimos nosotros mencionando. Habla de la rebelión del pueblo en las aguas de Meriba y es descrita como una rebelión contra el Espíritu de Dios. Este acto de rebelión indica que el Espíritu de Dios tiene autoridad. Por eso los castigó.
ya que las personas no se rebelan contra fuerzas impersonales o energías espirituales, no. Se rebelan contra una persona que se relaciona, que tiene autoridad y que tiene voluntad. ¿Sí? Y hablando de voluntad, vemos nosotros de que en la personalidad del Espíritu Santo hay justamente voluntad. Se muestra en lugares donde se le atribuye hablar y hacer elecciones. En sus elecciones vemos nosotros la voluntad del Espíritu Santo, de Dios. Por ejemplo, sobre lo que los profetas deben decir en su nombre. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2, vemos nosotros de que dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. O sea, el rey David estaba afirmando aquí que el Espíritu del Señor habló a través de él, manifestó su voluntad. Ezequiel 11, capítulo 11, versículo 5 dice: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, otra expresión que atribuye o que se refiere al Espíritu Santo, y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis dicho, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. ¿Sí? El Espíritu del Señor, vemos en este versículo, habló al profeta Ezequiel indicándole qué decirle a su pueblo. O sea, el Espíritu Santo está usando a estas personas como instrumentos para revelar su voluntad o para mostrar su voluntad. Vayamos al segundo punto de la lección. ¿Cómo vemos al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? ¿Sí? En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, la revelación de la doctrina del Espíritu Santo, y usando términos técnicos, la neumatología, se hace más clara y completa y destaca su rol dentro de la Trinidad. Ahí ya le vemos al Espíritu Santo dentro de la Trinidad. También vemos más claramente su obra en la vida de los creyentes. ¿Dónde vemos esto? Vemos esto en el testimonio de Jesús. Jesús justamente habló de este punto que nosotros estamos hablando, que estamos tratando ahora mismo. Jesús confirmó la enseñanza del Antiguo Testamento de que el Espíritu Santo es Dios y es una persona. Además reveló que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas dentro de Dios. Y no son diferentes, porque ahí estamos hablando de que cada uno va a tener su voluntad, cada uno va a tener su manera de pensar y cada uno va a hacer lo que quiere. No, estamos hablando de diferencia, estamos hablando de distintivos, o sea, son distintas unas de otras, pero hay una sola esencia. No son tres dioses, es un Dios en esencia en tres personas. ¿Dónde vemos esto en el testimonio de Jesús? Jesús confirma la Trinidad en varios pasajes. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, en Marcos capítulo 3, Jesús explica que echaba fuera demonios por el Espíritu de Dios. Esto vemos en Mateo capítulo 12, versículo 28. Juan capítulo 14 al capítulo 16, Jesús está dando su discurso de despedida y mencionó repetidamente la personalidad distinta del Espíritu Santo, refiriéndose a él como otro consolador, ¿sí? En mayúsculas. Les conviene que yo me vaya, dice el Señor. Si yo me voy, voy a enviar al consolador de las almas. Y él dará testimonio de mí. Eso vemos en Juan capítulo 16. Justamente el domingo pasado estuve predicando acerca de la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 15 al final y capítulo 16 habla justamente del Espíritu Santo. Entonces vemos nosotros que Cristo mismo, el que sale del seno de Dios para hacerse hombre y conoce la intimidad de Dios mismo, porque Él mismo es Dios, y se hace hombre, Él revela las cosas más íntimas de Dios y habla del Espíritu Santo y del Padre como personas distintas. ¿Ok? También Jesús habla del Espíritu Santo, ¿dónde? En la Gran Comisión. ¿Sí?
Estamos hablando de Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Qué dice Jesús? Le instruyó a bautizar a sus discípulos en el nombre, dice, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, la singularidad del término nombre enfatiza la unidad y la distinción de las tres personas, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor Jesucristo menciona a las tres personas? Ahí nos está revelando al Espíritu Santo dentro de la Trinidad, ¿sí? Muy bien. Jesús también nos habla del Espíritu Santo cuando nos promete justamente al Espíritu de Dios, ¿sí? Él nos da promesas y enseñanzas acerca del Espíritu. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo después de su partida. Por eso dice en Juan 16, les conviene que yo me vaya, dice. ¿Por qué? Porque de esta manera subraya su rol en guiar y enseñar a los discípulos. Esto vemos en Juan capítulo 16, versículo 7 y también versículo 13. ¿Ok? Esto es lo que podemos decir del testimonio de Jesús. También está el testimonio de los apóstoles. Los apóstoles también enseñaron del Espíritu Santo siendo Dios en el Nuevo Testamento, perdón. Los apóstoles continuaron y expandieron la enseñanza de Jesús sobre el Espíritu Santo. Es interesante que Jesús mismo en Juan capítulo 16 dice, hay cosas que ustedes todavía no entienden, dice, pero el Espíritu Santo se las va a revelar. Y habla de que el Espíritu Santo va a ir revelándoles a los apóstoles de manera gradual aquellas verdades que hoy, dice el Señor, es demasiado para ustedes, ¿verdad? Como decimos, era demasiada arena para su camioncito. No iban a entender si el Señor les hablaba de todas esas cosas. Pero, ¿qué es lo que hace? El Señor dice, el Espíritu Santo les va a ir revelando de manera gradual para que no les explote la cabeza, ¿verdad? Como dicen los jóvenes hoy. Bueno, entonces el testimonio de los apóstoles, ¿qué es lo que hace? Ellos continuaron y expandieron a medida que el Espíritu Santo iba revelándoles su verdad y se iba revelando a ellos, ¿sí? Como persona también. Ellos afirmaron su divinidad y personalidad distinta. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4, vemos nosotros que Pedro habla de la divinidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque confrontó a Ananías y a Zafira y le dice, por mentir al Espíritu Santo. No le han mentido a la gente, le han mentido a Dios mismo. ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? Entonces, ¿qué es lo que significa? Pedro dice que si le mienten al Espíritu Santo, le están mintiendo a Dios mismo. ¿Sí? Entonces, esto demuestra que el Espíritu Santo es Dios mismo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, Pablo termina su carta diciendo la bendición final. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pablo está colocando al Espíritu Santo en igualdad con el Padre y el Hijo. Eso hablamos nosotros de la unidad ontológica del Espíritu Santo, o la relación ontológica, de la Trinidad, ¿sí? Vamos a ver eso en lecciones anteriores. Es una lección que ya dimos nosotros cuando hablamos de teología propia y también en cristología, ¿sí? La ontología y la economía de la Trinidad. ¿Okay? Entonces vemos nosotros a Pedro, a Pablo, poniendo, dos de los apóstoles, poniendo al Espíritu Santo en igualdad con el Padre y también con el Hijo. Veamos un poco más sobre el testimonio de los apóstoles. Vemos nosotros de que los apóstoles también hablaron sobre la personalidad del Espíritu Santo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2, Pedro describe a los creyentes como elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Habla de la presencia de Dios Padre y habla de la santificación del Espíritu. ¿Quién es Espíritu? Espíritu Santo.
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro menciona a las tres personas de la Trinidad en igualdad. Aquí el Espíritu Santo es visto como activo y personal en la santificación de los creyentes. ¿Vieron ustedes cómo los apóstoles están justamente dando a entender la persona del Espíritu Santo? Hechos capítulo 15, versículo 28, perdón. El Espíritu Santo determinó cómo la ley del Antiguo Testamento se aplicaba a los gentiles, mostrando su autoridad y también su voluntad. Busquen después, por favor, mis hermanos, estos versículos. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27, habla del Espíritu Santo intercediendo por los creyentes, que es justamente otra evidencia de su voluntad y su personalidad. Sigamos viendo. Los apóstoles también hablaron sobre las acciones del Espíritu Santo y también los atributos divinos que también pertenecen al Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 17 y 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11, el apóstol Pablo describe la omnisciencia del Espíritu Santo diciendo que sabe todo lo que Dios sabe. O sea, habla de un atributo divino que le pertenece a Dios y le pertenece al Espíritu Santo. Entonces, al decir que ese atributo divino es del Espíritu Santo, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo de que el Espíritu Santo es Dios. Testimonio de los apóstoles. Hebreos capítulo 9, versículo 14, se refiere al Espíritu Santo como el Eterno. Entonces, este es otro atributo que solamente le pertenece a Dios. De esta manera, está indicando el autor de Hebreos que la existencia del Espíritu Santo es antes de la creación y su eternidad es inmutable. Perfecto. Veamos entonces la tercera parte de nuestra lección de hoy. Vimos ya lo que dice el Antiguo Testamento del Espíritu Santo. Vemos lo que dice el Nuevo Testamento del Espíritu Santo en los testimonios de Cristo mismo, nuestro Salvador, y también el testimonio de los apóstoles. Ahora, ¿qué pasa después de los apóstoles? Tenemos que ver al Espíritu Santo en el desarrollo de la iglesia, ¿sí? O sea, después de los apóstoles. Vemos nosotros de que después de los apóstoles comienzan a surgir aquellos documentos que son confesionales, ¿sí? Aquellos documentos que encapsulan las enseñanzas cristianas. ¿Para qué? Para que no se pierdan. ¿Por qué? Porque la Biblia, como hoy la tenemos, con los 66 libros, ¿sí? En los primeros años después de los apóstoles no lo teníamos. La Biblia todavía fue escribiéndose, ¿sí? Y luego también no existió la imprenta. No era tan fácil tener la Biblia como hoy la tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Era necesario que aquellos líderes de la iglesia puedan dejar legados para mantener y conservar y defender también las creencias correctas. ¿Sí? El credo de los apóstoles es uno de aquellos documentos. ¿Sí? El credo de los apóstoles se fue escribiendo a partir de credos bautismales. Y estos credos bautismales datan del año 200 después de Cristo. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Estos credos eran declaraciones de fe que los nuevos creyentes afirmaban durante su bautismo. Por ejemplo, aquellas personas que eran gentiles, por ejemplo, aquellas personas que conocían a Cristo, que escuchaban el Evangelio luego de ser grandes, habían crecido ya en una creencia pagana, ¿sí?
y luego de grandes, ellos conocen el Evangelio, entregan sus vidas a Cristo y deciden bautizarse como ceremonia antes del bautismo para que ellos confiesen públicamente su fe. ¿Qué es lo que se hacía? Se usaba el credo de los apóstoles, a veces en forma de pregunta y a veces en forma de declaración. Por ejemplo, estaba el candidato al bautismo en medio de la comunidad de la iglesia y el pastor o el líder, ¿verdad?, espiritual de la iglesia, el ministro, ¿verdad?, le decía: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y el candidato debía decir: sí, creo, ¿verdad? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. Eran las preguntas que hacía el ministro. O si no, directamente el candidato lo que hacía era, a viva voz, en medio de la comunidad, él confesaba su fe a través del credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Creo en el Espíritu Santo. Y decía todo el credo de los apóstoles. Y al haber confesado su fe, ahí es donde se procedía al bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como manda Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 19. Entonces, la iglesia transmitió esto de generación en generación hasta nuestros días hoy, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo siempre estuvo en el credo de los apóstoles, ¿sí? ¿Por qué? Vemos nosotros de que el credo estructura sus afirmaciones en torno a las tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el credo? Coloca al mismo nivel al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, este credo de los apóstoles refleja la creencia de la iglesia primitiva de que el Espíritu Santo es una persona distinta dentro de la deidad, no creada, ¿sí?, y en un nivel igual al Padre y al Hijo. El credo de los apóstoles enumera las obras de la Trinidad bajo su nombre. Así es como dice que el Padre es el creador, ¿sí? Es lo que dice el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿sí? Es lo que enseña el credo. El Hijo dice concebido por el Espíritu Santo. El credo habla del nacimiento, de la muerte, sepultura, resurrección, ascensión y futuro regreso del Hijo, ¿sí? Y el credo también habla del Espíritu Santo como responsable hoy día de la iglesia y de la aplicación de la salvación de los creyentes. El que convence del pecado, el que da testimonio de Cristo, el que revela la verdad, el que transforma los corazones, el que preserva la iglesia, el que protege la iglesia, el que expande la iglesia al reino de Dios, el Espíritu Santo hoy día. Y eso lo vemos en el credo de los apóstoles, un documento muy antiguo de la iglesia que nosotros hoy tenemos como legado de los primeros cristianos. ¿Está bien? Muy bien. Cuando hablamos del desarrollo de la historia de la iglesia y el Espíritu Santo, vemos nosotros de que siempre se mantuvo la doctrina trinitaria, ¿sí? La doctrina trinitaria se desarrolló gracias al trabajo de varios teólogos, como Tertuliano. Y Tertuliano vivió entre los años 150 a 230 después de Cristo. O sea, fue uno de los creyentes de más o menos segunda generación, más o menos, o tercera generación de creyentes después de los apóstoles. Entonces, Tertuliano fue quien habló de
Trinitas, o él fue una de las primeras personas que empezó a hablar del término Trinidad. Y justamente para referirse a esta enseñanza bíblica, porque Trinidad no existe en la Biblia. Eso fue un término que le dieron los teólogos. ¿Sí? Entonces, esto se refería a la enseñanza bíblica de que Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. También él habló de persona para referirse a las distintas personas de la Trinidad. Él también usó substantia para referirse a la esencia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten en común. O sea, ahí donde nosotros llegamos a la conclusión de que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de los cristianos, es un solo Dios en esencia en tres personas. O tres personas que comparten una esencia común. Por eso nosotros decimos de que el cristianismo es monoteísmo o monoteísta, porque hay un solo Dios, es una sola sustancia. No es politeísta, no hay tres dioses. Hay tres personas que comparten una sola sustancia, una sola esencia. ¿Ok? La iglesia no alcanzó esta comprensión sin dificultad. O sea, esta doctrina no es una doctrina que la iglesia en sus principios aceptó así como vino nada más o fácilmente, ¿verdad? Las conversaciones sobre la doctrina trinitaria a menudo centraron el debate en el Espíritu Santo. Hubo teólogos como Eustacio de Sebaste que erróneamente creía que el Espíritu Santo no era Dios autoexistente ni un ser creado. La falta de detalles en credos iniciales como el credo de los apóstoles y el credo niceno, que se escribió en el 325 después de Cristo, contribuyó a las controversias sobre la Trinidad. Fue necesario el primer concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo para rechazar las herejías arrianas y afirmar el entendimiento niceno de la Trinidad. O sea, los debates fueron hasta el año 381 después de Cristo. Y ahí fue donde se formalizó y se admitió de una manera completa, y hablo de completa, en la iglesia cristiana. Dijeron, esto es lo que un cristiano debe creer, ¿verdad?, acerca de la Trinidad. Hoy en día los judíos no reconocen al Espíritu Santo como una persona distinta. Tampoco reconocen a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. ¿Sí? Se quedaron con el conocimiento de lo que dice el Antiguo Testamento acerca de Dios, ¿sí?, pero no conocen a Dios. ¿Sí? Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Al rechazar al Espíritu Santo y al rechazar a Dios Hijo, están rechazando a Dios mismo. Cristo mismo dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sí? En contraposición, el que le rechaza a Cristo, rechaza al que le envió. O sea, está rechazando a toda la Trinidad. Y está rechazando a Dios mismo, el Dios de la Biblia. ¿Ok? Muy bien. Veamos un poquito en el desarrollo de la iglesia y lo que dice este credo niceno que fue escrito en el 381. El credo niceno fue revisado y expandido, ¿sí? El credo niceno fue escrito en el 325 después de Cristo. ¿Sí? Después está el credo niceno constantinoplano. A ver si pasa aquí. Fue revisado el credo niceno que fue escrito en el 325 y fue expandido en el primer concilio de Constantinopla. Y aquí es donde se afirmó más explícitamente la divinidad del Espíritu Santo, diciendo, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. O sea, el credo niceno aclara aquellas cosas que en el credo de los apóstoles estaban muy resumidos y no daba tantos detalles. Que es lo que hace la iglesia en el Concilio de Constantinopla, aclara el credo niceno y el credo de los apóstoles, dando justamente esta explicación que vemos. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. ¿Sí? Basilio de Cesarea, en este tiempo, fue un teólogo también influyente, y él refutó las creencias que negaban la deidad del Espíritu Santo y afirmó que como Dios, el Espíritu Santo merecía también adoración. Este mayor énfasis en el Espíritu Santo se reflejó en la liturgia y en la doctrina trinitaria de la iglesia post Concilio de Constantinopla. ¿Sí? Muy bien, vamos terminando ya, mis hermanos. Vemos nosotros de que en el desarrollo de la historia de la iglesia, al estudiar al Espíritu Santo, se entendió de que en la Trinidad hay un relacionamiento ontológico y también económico. ¿Sí? Esto vimos nosotros con más detalles en cursos, en módulos anteriores, pero para explicar rápidamente, a medida que la historia de la iglesia avanzaba, los teólogos, tratando de explicar de una mejor manera o de una manera más didáctica, por decirlo de alguna manera, ellos definieron de que hay una Trinidad ontológica y una Trinidad económica. O sea, se refiere a la misma Trinidad, no es que hay dos Trinidades, sino que en la Trinidad hay un relacionamiento ontológico y un relacionamiento económico. ¿Sí? Cuando hablamos de Trinidad ontológica, y esto, mis hermanos, les repito, es para entender, es para explicar de una manera más didáctica. Ustedes saben que explicar la Trinidad es muy difícil. Hay cosas que son un misterio para el ser humano, por más de que fueron revelados muchos detalles acerca de la Trinidad. Nuestro entendimiento limitado, torpe, humano, nos permite solamente entender ni siquiera la superficie, ni siquiera la punta del iceberg de lo que es la Trinidad. Pero haciendo un esfuerzo de explicar de una manera más didáctica, más entendible, entendemos de que hay la Trinidad ontológica. Se refiere a la existencia. Cuando hablamos de ontología o onto, estamos hablando del ser, ¿sí? Entonces, para explicar la Trinidad desde el punto de vista del ser de la Trinidad, entendemos de que hay una existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo iguales en substancia, comparten una sola esencia. Mismo poder, misma gloria, comparten los atributos divinos. O sea, si hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estamos hablando de omnipotencia, estamos hablando de eternidad, estamos hablando de omnisciencia, ¿sí? Estamos hablando de la misma gloria. O sea, estos son atributos que comparten. No es que el Padre tiene más poder que el Hijo, no. O que el Padre es eterno y que el Hijo es creado. No, eso es una herejía, hermano. Olvídese de eso. Cuando hablamos de la Trinidad ontológica, estamos hablando de las tres personas de la Trinidad como iguales en sustancia, poder, gloria y atributos divinos, eternos. Nunca Dios existió separado del Hijo o separado del Espíritu Santo. Nunca Dios existió siendo solamente Dios Padre. No. Desde la eternidad hasta la eternidad son Padre, Hijo y Espíritu Santo.
ninguno fue creado después, ninguno apareció después, por más de que en el desarrollo de la Biblia vemos de que la revelación del Hijo y la revelación del Espíritu Santo son más claras en el Nuevo Testamento. Eso no significa que ellos existieron después. ¿Se entiende, hermano? Entonces, cuando hablamos en esos términos, estamos hablando de la ontología, de la Trinidad ontológica. ¿Está bien? Por otro lado, la Trinidad económica se refiere a los roles y funciones diferentes de cada persona de la Trinidad. O sea, la Trinidad ontológica habla del ser de Dios y la Trinidad económica habla de los roles y funciones de las personas en la Trinidad. ¿Sí? Por ejemplo, desde una perspectiva ontológica, el Espíritu Santo es igual en poder y gloria al Padre y al Hijo. En la Trinidad económica, el Espíritu Santo sirve voluntariamente al Padre y al Hijo, obedece su autoridad y desempeña roles específicos en la salvación y la obra divina. ¿Se entiende, hermanos? Este entendimiento de la Trinidad económica explica la estructura de autoridad dentro de la Trinidad sin disminuir la plena divinidad del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Cristo habla del Padre, quien es que le envió a Cristo. Entonces ahí vemos nosotros de que en esa Trinidad económica, no ontológica, no estamos hablando del ser, sino que estamos hablando de la economía de la Trinidad, de los roles y funciones, vemos nosotros de que Cristo obedece al Padre al ser enviado, ¿sí? Hacerse hombre y morir por nosotros en la tierra. Ahora, el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, Juan, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16, ¿sí? Y específicamente en el capítulo 15 al final y todo el capítulo 16, vemos nosotros de que Cristo es quien envía al Espíritu Santo, al Consolador con mayúsculas. Entonces entendemos de que en la Trinidad económica, el Espíritu Santo es quien obedece a Cristo. Dice que Él envía al Espíritu Santo que procede del Padre, dice. ¿Sí? Entonces, mis hermanos queridos, eso es lo que nosotros podemos entender, de que en el desarrollo de la historia de la iglesia, al Espíritu Santo se le ve como igual en el ser, ¿sí? Pero en su rol y función está bajo autoridad de Cristo, ¿sí? Obedece voluntariamente al Padre y al Hijo, ¿sí? Y desempeña roles específicos en la salvación y la obra divina. ¿Está bien, hermanos? Estos puntos quizás no los vamos a desarrollar mucho en esta lección, pero en el curso vamos a ir hablando justamente de todo esto. ¿Está bien? Bueno, llegamos al final y como conclusión podemos decir lo siguiente. Vimos nosotros cómo el Antiguo Testamento habla del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios en términos de su divinidad y su personalidad. Vimos también este entendimiento se expandió en el Nuevo Testamento con Jesús, el testimonio de Jesús y también el testimonio de los apóstoles del Salvador. También vemos nosotros de que el Espíritu Santo o la neumatología, cómo se desarrolló en la historia de la iglesia y consideramos el credo de los apóstoles, también la formación de la doctrina trinitaria con Tertuliano y otros, el credo niceno, y luego vimos como último punto la distinción entre ontología y economía trinitaria. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, comprender quién es el Espíritu Santo en la Trinidad es una parte importante para entender la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a ver nosotros en futuras lecciones el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está más implicado personalmente con nosotros que el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Él habita en nosotros. Confiamos en Él para obtener fortaleza espiritual. También para experimentar el perdón de Dios cuando pecamos.
Para crecer en santidad, Él es quien nos santifica. Para preservarnos también en la fe, Él es quien nos preserva en la fe. ¿Sí? También para los dones que nos permiten ministrar a otros y para una multitud, mis hermanos, de otras bendiciones que recibimos a través del Espíritu Santo hoy día. Entonces, saber que el Espíritu Santo vive en nosotros y que es un espíritu personal y plenamente divino de nuestro Padre, de nuestro Señor y Salvador, nos ayuda también a apreciar su ministerio y a cooperar con la obra que está haciendo en nuestras vidas hasta el segundo regreso de nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, ya hasta aquí entonces vemos la doctrina, y en esta lección 1, la doctrina del Espíritu Santo, estuvimos hablando del Espíritu Santo en la Trinidad y, como les decía recién, cómo esto se ve en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y también en el desarrollo de la historia de la Iglesia.